como les mencionaba, les voy a exponer el documento Ciclos Económicos, Asimetrías y No Linealidades en Bolivia. Este es un documento que ha sido publicado en el Journal of Scientific Papers, Economic and Sociology, en el volumen 13, número 2, 2020. Este es un journal que está indexado en Scopus. Está indexado en Scopus y está dentro del cuartil número 1 en Economics, Econometrics and Finance, ¿no? Entonces es un buen journal. Bien, un poco la organización de la presentación que les voy a exponer es una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre lo que son los ciclos económicos, las asimetrías y la estrategia empírica para Bolivia. Luego les voy a explicar algunos datos y especificaciones econométricas que utilizamos para medir el tema de los ciclos económicos. Y finalmente vamos a culminar con los resultados, con la discusión de los resultados, y desde luego al finalizar le vamos a compartir algunas conclusiones generales. En este sentido, vamos a comenzar a hablar con una pequeña introducción de lo que son los ciclos económicos. A lo largo de la historia, los ciclos, en relación con los ciclos económicos, ha existido cierta discusión que se han planteado los economistas. En primera parte, una discusión es cuál es la duración de los ciclos. Y en una segunda discusión que se ha planteado también es si los ciclos económicos en realidad existen o los podemos caracterizar. Por una parte, los ciclos más comunes en la clasificación de su duración. Les pido por favor si pueden apagar sus micrófonos. Bien, ahora sí. Les mencionaba que en la primera parte, los ciclos económicos de manera general se han clasificado en tres tipos. Por una parte tenemos los ciclos que son cortos. Estos son los llamados ciclos de Kitchen. Son aquellos que duran alrededor de 40 meses, ¿no? Estamos hablando, son ciclos que están un poco más alrededor de los 4 o 5 años. Luego tenemos los ciclos de mediana duración, son ciclos que van entre 9, 10 y 18 años. Estos son los llamados ciclos de Juglar, ciclos de Jevons o ciclos de Kuznets. Y finalmente tenemos aquellos ciclos que son de largo plazo, que en una duración promedio, estos ciclos están alrededor de los 54 años. Estos son los llamados ciclos de Kondratiev. Por otra parte, más allá de esta discusión, si los ciclos son de corto, mediano o incluso de largo plazo, a principios del siglo XX, Mitchell en 1913 señaló que es muy difícil que podamos caracterizar a los ciclos. Es decir, depende, ¿no? Depende, y por lo tanto meterlos a una bolsa en esta clasificación es muy complicado. Y fíjense ustedes que esto no es recién, esto fue en 1903. Por otra parte, la crítica de Lucas, también en 1975, señala de que la producción
la producción de la economía o de las economías no se mueve por una función de producción, como nos lo enseñan los libros de macroeconomía. Los libros de macro nos dicen que hay una función macroeconómica, la cual esta función tiene sus determinantes y por lo tanto es la manera de explicar la producción real. Lo que nos dice Lucas es que hay movimientos de la producción real en torno a una tendencia y por lo tanto en torno a esa tendencia existen fluctuaciones que van al alza, van a la baja, existen diversos choques que afectan a la producción y por lo tanto no se debe a una función de producción. Por otra parte, también hay una serie de autores que nos dicen de que los ciclos económicos tienen asimetrías. Las asimetrías se presentan porque el comportamiento de expansión generalmente es diferente que el comportamiento de contracción. Entonces, por lo tanto, existen asimetrías, las duraciones son distintas, como también existen no linealidades. ¿Qué sucede con los estudios previos en la economía boliviana? La evidencia empírica nos señala de que la duración de los ciclos económicos, para el caso de Bolivia, son un tanto contradictorias. Por una parte, tenemos investigaciones como la de Valdivia y Yurra, en la cual nos sostiene que los ciclos en Bolivia son de corto plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, hablamos de ciclos que duran de 2 hasta 7 años. Y por otra parte, tenemos otras investigaciones que nos señalan que los ciclos en Bolivia tienen una duración más orientada de largo plazo. Y esto hablamos en torno a los 30 años. Por ejemplo, esto lo sostiene Mercado, Leitón y Chacón, Humérez y Dorado. Entonces, ¿cuál es el propósito central en esta presentación? Vamos a hablar, como este es un paper, que es un documento que ya está publicado, en la publicación se abordó el tema de los ciclos económicos para el periodo 1950-2015. Y para hablar de ciclos económicos tenemos que hablar de 3 mediciones alternativas. Uno, lo que es el ingreso per cápita. Esta es una medición del crecimiento económico. Otra medición que es el ingreso por trabajador. Y otra medición que es el producto real, o también llamado el PIB real. Un poco para conceptualizar, hemos mencionado ya previamente que el debate se centra en la caracterización temporal del ciclo, si es de corto, mediano o largo plazo. De igual manera hemos mencionado la crítica en que los ciclos son irregulares. Y por otra parte, una crítica que se realiza al tema de los ciclos económicos es que pueden ser modelos ateóricos. No hay una teoría intrínseca, sino lo que importa en realidad, como lo menciona Kuppsman en 1947, son las propiedades de las series estadísticas o de las series económicas. Por lo tanto, bajo este enfoque ateórico, esto señala de que los datos hablan por sí solos. Y tenemos, por otra parte, tenemos 2 tipos de ciclos económicos según su simetría. Una es los ciclos simétricos, son aquellos en el cual la fase de expansión es exactamente igual a la fase de contracción. Esto decimos de que los periodos de recuperación son iguales que los periodos de caída. Y por otra parte tenemos algo que son los ciclos asimétricos. Existe cierta evidencia empírica de que en la mayor parte de los países los ciclos son asimétricos.
o también llamados ciclos empinados. ¿Y esto qué involucra? Involucra de que las caídas duran poco, pero son bastante pronunciadas. Y una vez que llegamos a un valle o llegamos a un fondo o depresión, de ahí el periodo de recuperación es largo, ¿no? Entonces diríamos de que en términos de duración habría una asimetría con largos periodos de recuperación y caídas o contracciones económicas que son cortas, pero que son profundas. Este es un documento este es un gráfico que yo lo actualicé, no está en el paper publicado, pero sí se los comparto para ustedes. Es un gráfico en el cual nos muestra el crecimiento económico en Bolivia en el periodo 1890 al 2019. Como ustedes saben, esta presentación está intitulada Más de 50 años de fluctuaciones económicas, pero en realidad, en el documento que les estoy mostrando, aquí tenemos más de 100 años de fluctuaciones económicas, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles son las dos líneas que yo les grafico acá? Tenemos la línea color rojo, es el PIB real, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Real, y la otra línea es la que está, la línea punteada, es la tasa de crecimiento del PIB per cápita. Básicamente tienen un movimiento muy similar, pero la diferencia es el crecimiento en la población. ¿Okay? Entonces, un poco para ver la historia económica, ¿cuáles son las peores crisis económicas que han existido en Bolivia en más de 100 años? La crisis, hay dos crisis que tienen un valor muy similar. Uno es la tasa de contracción en 1931, un año antes de la Guerra del Chaco, y la otra es en 1953, un año después de la Revolución Nacional. En ambos casos, tanto en 1931 como en 1953, la contracción económica, ¿se puede ver el gráfico? Yo no tengo problema, lo veo bien. Bien, gracias. La contracción económica, tanto en 1931 como en 1953, estuvo alrededor del 10%. Estas son las crisis más severas que hemos tenido. Luego hemos tenido otros eventos, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, que tuvimos una contracción económica alrededor del 5%. La Segunda Guerra Mundial, que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial inclusive llegó hasta casi menos 3% de contracción económica. Y la crisis de los 80, en la cual llegó casi bordeando hasta el menos 5%, ¿no? Que es dentro de la memoria reciente que tenemos, es la última crisis que hemos vivido. ¿Cuál es la expectativa para este año? Para este año 2020, como ustedes saben, estamos no solamente la economía boliviana, sino son casi 170 países a nivel mundial que van a tener contracción económica. Y este año esperamos de que la contracción económica esté en un intervalo entre el 5.4%, que es lo esperado, y en un escenario pesimista, tal vez podamos llegar hasta un menos 7%. Esto, desde luego, ¿de qué va a depender esta tasa de contracción económica?
va a depender de la rigidez y en este caso va a depender en la medida que vamos reaccionando a la cuarentena. Desde luego, si los infectados siguen en aumento, no llegamos a un punto de estabilidad y por ejemplo, ¿no? Asumiendo de que nuevamente tengamos que entrar a cuarentena, inclusive esta tasa de crecimiento para el 2020 inclusive podría aún deteriorarse. Esto está en revisión. De hecho, si revisamos las predicciones que ha realizado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, en el último tiempo han venido ajustando sus previsiones, pero esos ajustes cada vez son a mostrar mayor contracción económica. No solo para Bolivia, sino para el resto de América Latina. De hecho, en la región, en Sudamérica, se espera de que la contracción en la actividad económica para este año va a estar alrededor del 10%. Pero bien, asumiendo de que este año la contracción económica va a estar en este orden, ¿a qué crisis sería parecida en la historia? En un primer lugar, la contracción que vamos a tener este año va a ser muy parecida a la crisis de 1906. Es un poco investigando la historia económica. A principios de 1900 hubo una fuerte contracción económica porque los precios de los minerales, el precio del estaño, sobre todo el precio de la plata, se fue al piso, digámoslo, hubo una fuerte crisis económica. Y también esta crisis que vamos a tener este año va a ser bastante similar a la crisis de 1956, ¿no? La crisis de 1956 básicamente es el periodo en que ya post-revolucionario, en que termina la Revolución Nacional y en la cual tiene varias secuelas económicas. La diferencia de la crisis de hoy con la crisis de 1956 es que en 1956 teníamos una alta inflación. Hoy en día la inflación es bastante baja, esa es la diferencia, pero para efectos comparativos, estas serían las contracciones económicas, el intervalo esperado y las similitudes. Por cierto, ¿de dónde se obtuvieron estos datos para para mostrarle el crecimiento económico en Bolivia en más de 100 años? Estos datos fueron extraídos a través de Herran, Loncan y Pérez y Cajía, 2016, y fue obtenido también del Penn World Table, del INE y del UDAPE. Entonces lo que hicimos fue validar una serie que sea estadísticamente consistente y que muestre en realidad la tasa de crecimiento de Bolivia. Por otra parte, cuando hablamos del ciclo económico, tenemos que meternos en una notación que es un tanto, no digo compleja, pero es de medición económica, es de econometría, y para ello usualmente podemos utilizar algo que se conoce como filtros de series de tiempo. ¿Qué hacen los filtros de series de tiempo? Lo que hacen es que una serie en particular la descomponen, valga la redundancia, en dos componentes. Un componente que es el componente tendencial y otro componente que es el componente cíclico. Entonces, nosotros lo que analizamos del ciclo económico básicamente es este componente cíclico. Y esto lo podemos hacer a través de algunos filtros, como es el filtro de Cristiano y Fitzgerald, como es el filtro de Bakhter y King, como es el filtro de Round y Uklik. ¿Ok? Y también para medir un poco lo que es el ciclo económico y extraer esos componentes cíclicos,
podemos utilizar tres mediciones alternativas. Una, lo que es el PIB real o el producto real. Otra, lo que es el producto real o el PIB real por trabajador. Y el otro, que es el ingreso per cápita. Para el tema de ciclos económicos, hay un algoritmo específico que se llama el algoritmo de Harding y Pagan. Este es un algoritmo basado en Bray y Brochan, que identifican los puntos de giro al considerar los puntos máximos y los puntos mínimos en las series económicas. Y es importante mencionar aquí también que un ciclo económico, en términos de duración, lo podemos identificar ya sea de pico a pico, es decir, de máximo a máximo, como también lo podemos identificar de valle a valle o de mínimo a mínimo. Si vemos aquí los ciclos económicos, las fases de un ciclo económico es que tenemos una fase de crecimiento, tenemos un valor máximo, tenemos una recesión, en la cual hay una fase de caída, y finalmente tenemos un valle, ¿no? Entonces, el ciclo podríamos medirlo de pico a pico, o de máximo a máximo, o de mínimo a mínimo. Y otra forma también de medir el ciclo económico es a través de lo que se conoce como las cadenas de Markov. ¿En qué consisten estas cadenas de Markov? Hablamos de que en la economía existen dos regímenes. Existe un régimen que es de crecimiento económico, la economía crece, y existe un segundo régimen o un segundo estado, que es un estado de estancamiento económico o inclusive un estado de contracción económica. Por lo tanto, lo que se trata de modelizar en la economía a través de la econometría es calcular las probabilidades de transición. ¿Cuál es la probabilidad de que una economía que está en un régimen de crecimiento en el próximo año crezca? ¿Cuál es la probabilidad de una economía que se encuentra en un régimen de contracción o de estancamiento económico que el próximo año siga en estancamiento económico? Y de igual forma podemos mencionar las probabilidades de que una economía, estando en crecimiento, pase a un régimen o un estado de contracción económica y viceversa, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una economía, estando en un régimen de contracción económica, pase a un régimen de crecimiento? Bien, entonces, estos son los las tres metodologías que se utilizan para medir el ciclo económico. Repito, filtros de series de tiempo, un algoritmo de Harding y Pagan y cadenas de Markov. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué sucede cuando medimos el ciclo económico de cima a cima o de pico a pico? Lo que encontramos es que en promedio la duración de los ciclos económicos, cuando los medimos de máximo a máximo, es que la duración va entre 7 y 15 años, y el promedio en la duración de los ciclos económicos está en torno a los 10 y 11 años. Ese es el promedio, ¿ok? Entre 10 y 11 años. Luego, ¿qué sucede cuando identificamos los ciclos económicos midiendo de valle a valle, o lo que se conoce de depresión a depresión? Encontramos de que la duración entre una crisis y otra en Bolivia dura entre 7 y 25 años. Si aquí tomamos un promedio simple, en promedio las crisis económicas en Bolivia las vemos cada 17 años. Y por otra parte, si vemos un poco lo que son las cadenas de Markov, tenemos en la economía dos regímenes. Un régimen que es un régimen de crecimiento, en el cual la tasa del Producto Interno Bruto Real está en torno al 4.7%. ¿Qué significa esto? Significa de que si una economía está creciendo en torno a esta tasa, está en su nivel de crecimiento.
Lo mismo si el producto per cápita crece a una tasa del 2.26% o el producto por trabajador crece a una tasa del 2.65%, estamos hablando de que la economía se está aproximando a su régimen de crecimiento. Por otra parte, tenemos un régimen de estancamiento económico o de contracción económica, que esto significaría básicamente que la economía crece en torno al 0%, o para el caso del ingreso per cápita, que tiene una contracción económica en torno al 3%. Si vemos cuánto es los años de duración de un régimen de crecimiento económico, es fluctuante según la medición, que puede ir entre los 8 y puede ir hasta los 21 años como régimen de crecimiento. Si vemos el régimen de estancamiento económico, y esto es cuánto tiempo inclusive podría durarnos una crisis, podría estar entre 4, 7 u 8 años según la medición. Esto involucraría, actualmente se está discutiendo con la contracción y crisis económica que vamos a tener este año, ¿cuál va a ser el mecanismo de salida? ¿Va a ser una B chica? ¿Qué significa una B chica? Significa de que estamos en un nivel, caemos a un fondo y rápidamente subimos. Va a ser en forma de L. Significa de que caemos, nos contraemos en la economía rápidamente y estamos un buen tiempo. O va a ser en forma de W. W significa de que caemos rápidamente, al próximo año nos levantamos y nuevamente volvemos a caer. Según estas estimaciones, lamentablemente nos señala de que el régimen de estancamiento económico tiende más hacia una forma de L, es decir, de que vamos a tardar un poco en recuperarnos. Y finalmente, la idea básica de estas estimaciones es poder reproducir lo que han sido las fases de crecimiento y contracción económica de la economía. Si vemos cuáles son las fases de estancamiento económico, son las probabilidades que están próximos a cero, que básicamente son la década de los 50, a principios de los 70, con la crisis del precio del petróleo, y los 80, ¿no? Y luego tenemos también un comportamiento de desaceleración económica por alrededor del año 2000. Y por otra parte, a partir de estas estimaciones, también podemos determinar cuál es la tasa natural de crecimiento de la economía, o en otras palabras, cuál es la tasa natural del crecimiento real de la economía. Esto se conoce también como el crecimiento potencial. Vamos a ver algunos estudios previos. Mercado, Layton y Chacón decía de que la economía podía crecer en torno a un nivel potencial del 4% entre 1988 y 2003. Humeles y Dorado encontraban de que la economía podía crecer en torno a un nivel potencial del 4.4% para el periodo 1960-2004. Gemio en el 2008 señalaban de que la economía boliviana podía crecer en torno a un nivel potencial del 3.79% con base en este periodo. Valdivia y Yurra con base en el periodo 1990-2008 señalaban de que el nivel potencial en el crecimiento de la economía podía estar entre el 4.49 y el 5.17. Y en esta investigación, con base en el periodo 1950-2015, se encuentra de que la tasa de crecimiento potencial de la economía podría estar en torno
al 4.7%. Y si la economía crece a esta tasa, esto significaría de que nuestro país podría duplicar su nivel de ingreso per cápita en torno a los 26 años. Y por otra parte, ya a manera de conclusiones en esta presentación que le estamos realizando, vamos a mencionar de que la duración del ciclo económico en Bolivia está orientado a una característica de mediano plazo. En promedio dura entre 9 y 11 años si medimos de máximo a máximo, de auge a auge. Sí, sin embargo, si medimos el ciclo económico de valle a valle, es decir, con mínimos relativos, la duración promedio va a estar alrededor de los 25 años, ¿no? De forma general, no existe evidencia empírica para determinar la simetría de los ciclos económicos. Sin embargo, lo que sí se puede evidenciar para el caso de la economía boliviana es que existe una asimetría de empinación. Esto significa de que tenemos pocas crisis en nuestro país, o dicho de otra manera, estas crisis son poco frecuentes, pero los periodos de recuperación son largos. Por otra parte, también hemos encontrado, como les mencionaba, de que la economía boliviana, creciendo en su nivel potencial de crecimiento, podría tener en condiciones óptimas una tasa anual de 4.7%, lo cual se interpreta como la tasa natural en el régimen de crecimiento sostenido. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte de la presentación que tenemos para el día de hoy, que intitulada Crecimientos económicos, asimetrías y no linealidades en Bolivia. Para ello, voy a agradecer si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta que realizar sobre esta primera presentación que hemos realizado. ¿Hay algún comentario? ¿Hay algún orden de participación, Roger? Querido, ¿Cómo está? estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, mi amigo? Un gran abrazo desde Uruguay. Un gran abrazo de Uruguay. Gracias, querido Leonardo. Leonardo es profesor de la maestría en finanzas. Adelante, Leonardo. La verdad es que ha sido una presentación muy, digamos, educativa, muy, digamos, elocuente en cuanto ha bajado a tierra algunas ideas que yo tenía en la cabeza, tal vez un poco que el día a día me lleva a plantearme, pero esta presentación la llevó a concretizar y bajarla a números y a conceptos. La verdad que muy interesante, Roger, la verdad te felicito. Coincido contigo en un par de aspectos. Un punto en cuanto al crecimiento potencial. Yo, en base a lo que he leído, a los proyectos que manejo en Bolivia, yo calculaba un 4,5, un 4,9, tal vez con fuerza un 5 en cuanto al crecimiento de Bolivia, lo cual me deja más tranquilo que los números que nosotros manejamos más o menos tienen alguna consistencia con estudios más consistentes, más académicos. Después el otro punto que tú decías en cuanto al crecimiento, a cómo vamos a salir, yo cómo vamos, porque ya siento a Bolivia como un país mío más, que la quiero mucho. ¿Cómo vamos a salir de esto? Y la verdad también me preocupa porque tú decías una L, lo que se habla. Lamentablemente es como una tormenta perfecta que se han juntado muchos factores que dificultan una B. Hay muchos factores que dificultan una B, y tampoco, digamos, en estos años anteriores se han construido algunos buffers, algunos elementos mitigantes. Hoy el mundo, la salida de muchos países, sucedió Uruguay en el 2003, la salida de Uruguay en el 2003 fue mediante la producción de alimentos.
Hoy el gran productor de alimentos de Bolivia es el oriente boliviano, pero un país para ser un gran productor de alimentos, estar conectado con el mundo, precisa vías de comunicación, infraestructura. Y hoy para sacar alimento de Bolivia tengo una sola ruta, que es la que pasa por Santa Cruz y Bata Hidrovía. Por ejemplo, para traer alimentos del Beni tengo una sola ruta. Ese es un debe muy grande para un país productor de alimentos, el tema de infraestructura, que puede ser uno de los grandes temas que pueden dificultar, digamos, como decía bien Roger, salir de esta crisis en forma más rápida. Un país con una infraestructura sana, bien mantenida, que une a todo su país y está conectado, sale muy rápidamente. Le doy un ejemplo más, como decía Roger. Yo tengo conocidos uruguayos que han tratado de importar alimentos de Bolivia y la gran dificultad es poder traer las supervitaminas de Pando, los superfrutas de Pando, hasta un puerto en hidrovía. Por el tema de no hay cámara de frío, no hay infraestructura, no hay carreteras. Digo, eso dificulta, como decía bien Roger, y me duele decirlo, coincido con Roger, que creo que va más hacia una L que hacia una B. Digo, sin infraestructura dificulta, digamos, la salida de alimentos para poder vender, exportar y salir. Solamente eso dejo arriba de la mesa. Me gusta estas reuniones entre amigos para poder discutir los temas de actualidad mediante, digamos, artículos académicos que a su vez traen otras connotaciones. Te felicito, Roger, por traer esto a la mesa y que sea detonante para poder, digamos, generar políticas de salida rápida de la crisis. Por acá dejo lo mío para que otras personas también puedan participar, soy concreto. Después, Roger, nos reunimos luego y tendido con otras conversaciones, como decíamos en Starbucks, extraño tanto en Santa Cruz. Starbucks. Parece que va a estar un poco, no sé, digamos, cuando volvamos a ir a Starbucks, ¿no? Solamente es para llevar. Tremendo. Sí, si hay Dale, esto hace 6 meses, es una locura. gracias, Leonardo. Carlos Hugo, No, gracias a ti, Roger. Gracias a ti. gracias, Leonardo. Carlos Hugo, ¿nos quiere hacer algunos comentarios? Sí, bueno, un par de cuestiones, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que mencionaba hace un momento Leonardo, y de repente para agudizar un poco más en el ejemplo que él ponía, mencionar que en cierta época del año, casi 3, 4 meses, el Tamengo se llena de taropes y si no se le hace un buen mantenimiento, olvídate, las barcazas no pasan. Exacto. Ya hemos tenido crisis de abastecimiento de diésel, que es el único canal por donde llega el diésel, que en su momento, por cuestiones administrativas políticas, no se le hizo un adecuado mantenimiento al Tamengo y bueno, el nivel de aguas bajó y olvídate, no podés ni pasear en lancha, peor meter una barcaza para traer combustible y querer traer castaña de Pando, como bien decía, olvídate, ¿no? O sea, es imposible, agarrar el ITEN, es madre de Dios, y no, para pescar está bien, pero para algo más consistente que lleve a esas zonas alejadas a un mejor destino, estamos lejos. Bueno, quería de repente sin mucha más evidencia que un poco la revisión histórica, me saltaba un detalle, y es el hecho de que, haciendo memoria el gráfico de los 100 años, el punto bajo de 1906, 1900, un previo antecedente, justamente en el traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz en el año 1899, con el antecedente de la Guerra Federal, derivado justamente del problema de los precios de los minerales. Entonces ahí podemos marcar de repente quizás una cuestión mixta entre un fenómeno externo, ¿no?, con un fenómeno político interno. El siguiente punto bajo que se da en el 1935, ligado eminentemente a un problema bélico que empieza en el 32 y obviamente termina ahí, y el otro luego de la revolución, y el último, el más reciente, de la hiperinflación. Pero me llama a la mente que el común denominador que tienen estos 4 puntos es que, con carácter previo, el país estuvo dominado por
gobiernos militares de facto. Y obviamente en gobiernos de facto es cuando se da la peor utilización de una forma del gasto público, la inversión pública. Entonces, de repente para lanzarlo en la mesa, me da la impresión, a simple golpe de vista, que hemos tenido mayores problemas en nuestra economía por causas internas propias y desbarajustes nuestros que por la incidencia que haya podido tener, en este caso, la economía internacional, de la cual tenemos una fuerte dependencia, pero el gráfico lo que nos muestran es que más puñal en el pecho nos hemos metido nosotros mismos por nuestros desórdenes internos que por lo que nos pudo haber afectado el entorno internacional. No sé si coinciden conmigo, como les digo, más allá de un análisis eminentemente gráfico y un poquito de historia, sin entrar mucho en datos estadísticos, vamos de repente por esa línea, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, gracias Carlos Hugo, Leonardo. El primer punto que me gustaría un poco compartir con lo que mencionaba Leonardo es en esta, si vamos a salir en un formato de L, si nos va a tomar un poquito más de tiempo o de años quizás en salir de la crisis actual en que estamos. También hay un elemento importante en nuestros tiempos son las expectativas. Nosotros, bueno, yo digo nosotros porque ahorita estamos en el Banco Central y nosotros nos reunimos con los bancos, nos reunimos con los empresarios y nuestro objetivo siempre en aras de velar por la estabilidad financiera es de que fluya el crédito, ¿no? Pero por una parte tenemos una doble incertidumbre en expectativas y eso es razonable porque las expectativas son muy importantes. Si estamos en un contexto de crisis, y aquí tiene toda la razón, como mencionaba Carlos Hugo, la parte interna es muy importante, más hoy, digamos, ¿no? Si hoy si llegara en un momento, por ejemplo, a haber algún problema social, creo que la crisis se profundizaría más, porque ¿qué es lo que sucede? Si yo soy un trabajador, yo tengo mi trabajo, por ejemplo, valga la redundancia, y por una parte tengo ciertas incertidumbres acerca de lo que pueda hacer mi trabajo. No sé si mañana me van a echar de mi trabajo, si me van a despedir, un ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, mis expectativas para consumir, para invertir, son bastante conservadoras, ¿me entienden? Yo puedo tener una perspectiva negativa desde ese. Por otra parte, ¿qué sucede si yo soy inversor? Si soy inversor, también puedo tener la incertidumbre, el contexto actual, lo que se puede venir, ¿me entienden? ¿No? También puedo tener una expectativa negativa. Entonces, si vemos a los banqueros también pueden tener una expectativa negativa en prestar la plata. Y por lo tanto también son más restrictivos con el crédito, ¿me entienden? ¿No? Si sumamos estas expectativas que pueden ser negativas y que de hecho se pueden volver en una especie de profecías autocumplidas, podemos inclusive hacer de que por nuestras expectativas de que esa recuperación en formato de L, que va a tardar, aún se pueda profundizar más. Creo que ese es un punto importante también. Y con lo que mencionaba Carlos Hugo, es cierto de que lo que más nos afecta no son las crisis externas, ni es el precio del petróleo o es el precio de los minerales, sino es lo que nosotros hemos hecho, los conflictos internos, cómo hemos incluso hecho malas asignaciones en los recursos o cómo no hemos sabido aprovechar
esas épocas de auge. Entonces creo que en épocas de crisis el tema interno es importante, ¿no? Por eso las instituciones realmente importan, y creo que ese es un elemento importante para tomar en un futuro próximo. Bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional. Yo quería dejar solamente uno más mío, nada más, como le decía Dale. Carlos Hugo dijo algo que yo tenía, desde que llegué en septiembre de 2007 a Santa Cruz, tenía esa pregunta, y le dejo acá para ver si alguien me la puede contestar, porque de todas las personas que le pregunté me quedaban mirando. Sí. La gráfica es clarísima, y me duele esa gráfica, porque en 100 años, como decía Carlos Hugo, se está en el mismo punto donde se empezó. Sacando, digamos, el tema de PBI, digamos que creció la población, pero en el rojo, el tema de PBI, se está casi en el mismo punto donde se empezó. Y yo he trabajado en otros países y nunca vi un país tan rico como Bolivia. Digo, cuando el mundo precisó plata, Bolivia tuvo plata. Con la Segunda Guerra Mundial, el mundo precisó estaño, Bolivia tuvo estaño. Ahora, con la revolución de los autos eléctricos, el mundo precisa litio y Bolivia tiene litio. Bolivia siempre tuvo lo que el mundo precisaba en los puntos de inflexión de la historia del mundo. Pero la gráfica muestra que se está en el mismo punto 100 años antes y 100 años después. Digo, como yo una vez pregunté a algunas personas del gobierno, digo, ¿en qué encrucijada de Bolivia, digo, cuál fue el problema? Que esta gráfica me lo muestra, en 100 años está en el mismo punto. ¿Qué pasó? Como decía Carlos Hugo, perfecto, le dijo Carlos Hugo, me adhiero a eso. ¿Qué pasó en el medio? ¿Dónde se perdió el volante? ¿Qué pasó teniendo riqueza? El mundo precisaba en los puntos de inflexión de la historia mundial, se está en el mismo punto. Y el otro tema decías tú también, ahora que me viene, el tema de la L. La L a nivel Bolivia entera. Ahora, si a Bolivia yo la tomo por salir de la crisis de forma regional, hay regiones que van a salir antes que otras. No. La L es Bolivia tomada en un promedio ponderado. Ahora, si yo parto a Bolivia por regiones, Claro. claramente me doy cuenta que hay regiones que van a salir antes de la crisis que otras. Eso es otro tema, ¿no? Sí. Dejo esto. Sí. Muchísimas gracias, les agradezco por sus comentarios. Entonces, por un tema de tiempo, vamos a culminar esta primera parte. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte que tenemos para esta sesión, que es la charla informativa o presentación del doctorado en Ciencias de la Economía y de la Administración. Yo les voy a compartir pantalla. Tenemos nuestra página web, que es www.ucbsz.edu.bo. Y acá en la sección de posgrado tenemos el enlace que es el doctorado en Ciencias de la Economía y de la Administración. Ok, como ustedes saben, hemos comentado, no sé si han participado en la charla anterior, pero lo que se ha mencionado y lo que está publicado en nuestra página web es que vamos a comenzar el doctorado el 19 de agosto. De hecho, las postulaciones las vamos a tener hasta el 5 de agosto. Estamos próximos a cerrar las postulaciones. Y a manera general, les menciono de que este es un programa doctoral que lo estamos coordinando y realizando con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de México. Porque hacer un doctorado solos como universidad es muy complicado porque necesitamos investigadores, necesitamos tutores y esto debe ser desde un inicio. Entonces, de que vaya a una universidad solo a hacer un doctorado es realmente complicado. En Europa, por ejemplo, ¿qué sucede? Las universidades se unen. No sé, una universidad de Bruselas con una católica de Lovaina, por ejemplo, se unen y hacen un doctorado entre dos universidades.
Entonces, esto es importante. Nosotros tenemos el apoyo académico de la UNAM. Por otra parte, también es importante mencionar en la estructura o la malla curricular del doctorado. Es un doctorado presencial. Bajo este semestre tenemos planificado que vamos a iniciar totalmente virtual, obviamente porque la pandemia así nos lo está imponiendo. Ustedes en el primer semestre van a llevar 3 asignaturas. Una asignatura que es análisis matemático, otra asignatura que es teoría contemporánea de las organizaciones y una asignatura que es seminario de investigación. Para el segundo semestre van a ver lo que es microeconomía avanzada, macroeconomía y seminario de investigación 2. En función de los participantes del curso, en el tercer semestre solamente van a llevar un curso complementario y a partir del tercer semestre solamente van a tener clases clases personalizadas con su tutor de tesis del tercer al sexto semestre. Y esta sería la malla curricular del programa doctoral. En la página, en el portal web de la universidad, ustedes tienen cada una de las competencias y los contenidos mínimos en las asignaturas correspondientes. ¿Cuáles son los requisitos para postular al doctorado? Un requisito básico es la comprensión del idioma inglés, toda vez de que toda vez que los papers y todo lo que son los documentos académicos, la literatura va a ser en inglés. Por lo tanto, aquí nosotros pedimos comprensión de texto. Obviamente las clases van a ser en español, pero sí toda la literatura va a ser en inglés. Dentro de los 2 primeros años del programa doctoral, ustedes van a tener que presentar la certificación TOEFL. TOEFL con el examen en línea, IBT, con 80 puntos hasta el año 2 del doctorado, y deberán también rendir el examen GRE, que es el examen GRE, con una puntuación de 150 puntos mínima en habilidades de redacción de textos y habilidades, el otro es de habilidad numérica. ¿Okay? Por otra parte, además del tema de la comprensión del idioma inglés, para formar parte del doctorado, el nivel académico requerido es contar con título de maestría. Ese es otro punto importante. Ustedes deberán realizar una carta de exposición de motivos para la postulación al doctorado, señalando cuál es su línea de investigación de interés y el posible tema de tesis y 2 docentes alternativos de preferencia. ¿Dónde están los docentes alternativos como tutor de tesis? Están en la sección de docentes. Tenemos cuáles son las líneas, su línea de investigación sí o sí debe estar vinculada con la línea de sus posibles tutores. Por ejemplo, las líneas de investigación del doctorado son equilibrio general computable, fragilidad financiera, macroeconomía dinámica, economía monetaria, econometría espacial, economía medio ambiente, economía de los recursos naturales, economía institucional, economía financiera, ciencia de datos y business intelligence, integración regional en América Latina, inversión extranjera directa, tipo de cambio real,
distribución del ingreso y crecimiento económico, modelización econométrica, seguridad social, economía ambiental, políticas públicas, comercio internacional, desarrollo industrial, crecimiento económico. Por el lado, esto es desde las ciencias de la economía. Desde la ciencia de la administración, las líneas de investigación están vinculadas con emprendimiento, psicología organizacional, activos intangibles en las organizaciones, capital intelectual, gestión del conocimiento, cultura e innovación, sustentabilidad de las organizaciones, redes y organización industrial y transición del mercado laboral, ¿no? Entonces, ustedes deben seleccionar una de estas líneas de investigación y mencionar 2 posibles tutores de tesis. Y por otra parte, también se deberá presentar un perfil o un protocolo de investigación en la cual va a señalar en qué va a consistir su anteproyecto de tesis doctoral. Esta documentación ustedes la pueden enviar por correo electrónico. Les vamos a mencionar el correo electrónico al cual pueden enviar y como les había mencionado, la fecha límite de postulación es el 5 de agosto. Con la documentación recibida se va a programar una fecha de entrevista con el comité doctoral y también se les va a dar un material de estudio para un examen diagnóstico en microeconomía y macroeconomía. Para este caso, el límite máximo de admisión que tenemos para el doctorado es de 10 doctorandos. Hay un límite máximo. Bien, entonces eso es por una parte. Por otra parte, les voy a mencionar también cuáles son los lugares y horarios. Hemos dicho de que este doctorado es presencial, sin embargo, la previsión que tenemos para este semestre es de manera virtual. Vamos a tener un horario habitual de clases que van a ser los días miércoles de 19 a 22:20 y los días sábados de 8 a 12:45. En algunos casos vamos a tener visitas de doctores internacionales en los cuales la clase va a ser una semana intensiva, de lunes a viernes por las noches y el sábado a doble turno. Bien, entonces esto es un poco lo que es la parte académica del doctorado. Yo le voy a ceder la palabra a mi colega Teresita para que ella pueda explicarle en qué consiste la parte económica del programa. Teresita. Bien, parece que ha habido un pequeño problema. Entonces, no hay problema, yo se los voy a explicar. Permítanme un segundito, por favor. Voy a compartirles la parte económica del programa. Vamos a abrir el archivo respectivo para poder compartírselos. El programa
el programa del doctorado en Ciencias de la Economía y Administración tiene una matrícula inicial de 5.000 bolivianos y tiene una colegiatura de 40.000 bolivianos que se realiza en 24 pagos. El pago mensual sería de 1.667 bolivianos. Una vez que terminen la colegiatura, el derecho a la defensa de tesis es de 5.000 bolivianos y el trámite del título, el costo del título es de 2.000 bolivianos. Estos son todos los costos vinculados al doctorado. Por otra parte, para los afiliados, ya sea al Colegio de Economistas, a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia o al Colegio de Auditores, que son instituciones que tienen convenio con la Universidad Católica, tienen un descuento del 8%. Para los docentes o graduados de la Universidad Católica, tienen un descuento del 20% en el doctorado, y por otra parte también hay un descuento del 8% por lo que es el pago al contado. Si ustedes gustan de que le enviemos esta información, les voy a pedir por favor que en el chat puedan escribir su correo electrónico para que le hagamos llegar esta información. De igual manera, les voy a escribir en el chat el correo en el cual ustedes pueden realizar cualquier consulta adicional. Bien, entonces, de esta manera, no sé si hay alguna consulta al respecto sobre el programa doctoral. ¿Tenemos alguna consulta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, una consulta. Sí, adelante. Veo que el programa de la universidad es bastante bueno. Me gustaría mejorar mis habilidades y conocimientos en su programa. Sin embargo, veo que tal vez algunos requisitos no los voy a poder cumplir. ¿Me podría sugerir la maestría en lugar del doctorado para iniciar? Actualmente tengo una maestría, pero creo que no ha sido al nivel con el que pretende dar la universidad. No sé si me podría recomendar la maestría para empezar o puedo Claro. doctorado. El día de mañana a esta misma hora vamos a estar realizando la presentación de la maestría y de la maestría en economía. Entonces, lo invitamos a que mañana pueda participar. El enlace está en la página de Facebook de posgrado de la Universidad Católica Boliviana. Está el enlace Zoom para que usted pueda participar. De hecho, mañana tenemos una charla antes tenemos una charla en la cual nos la va a dar el profesor Walter Morales, que él es profesor de la maestría en economía y también es director del Banco Central de Bolivia. Nos va a hablar sobre la política monetaria en el contexto COVID-19, ¿no? Entonces también están cordialmente invitados. ¿Aló? Bien. No sé si tenemos otra consulta adicional. Bien, si no tenemos otra consulta, les agradezco por sus valiosos comentarios. Te agradezco, Leonardo. Carlos Hugo creo que ya no está.
Realmente poder intercambiar opiniones creo que es bastante enriquecedor, ¿no? Y desde luego sus comentarios son siempre muy valiosos. Gracias, querido Leonardo. ¿Cuándo vuelves a Santa Cruz? Cuando haya un avión, cuando pueda, Muy cuando me dejen bien, salir de Uruguay. muy bien. Y cuando me dejan entrar a Bolivia, esa es la otra. Cuando me dejan salir de Uruguay, cuando me dejan entrar a Bolivia. Perfecto, esperamos que sea pronto. Yo también. Muchísimas gracias, les agradezco. Vemos que hay maestrantes, valga la redundancia, la maestría en economía, también tenemos profesores de grado. Muchísimas gracias, tenemos colegas de posgrado, les agradezco por su tiempo y bueno, por haber compartido este breve momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quedamos a la espera de la información. Perfecto. Muchas gracias, Gracias, doctora. gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. muy amable. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Placer para todos. Hasta luego, hasta luego.